De nuevo, saludos a todas y todos. Hoy continuaremos con el tema que tocamos en el video corto pasado de el porqué de la guerra. Y estamos tratando de mirar qué relación puede tener este tema con nuestra salud mental. Y vemos que es un tema propicio, que es un tema que en la actualidad reviste mucha importancia y es muy pertinente. ¿Por qué? Porque diario nos llegan noticias, sobre todo de nuestro conflicto interno y del conflicto internacional, o sea, de la guerra que se está viendo en este momento entre Ucrania y Rusia. Planteamos la vez pasada que tener un poco de conocimiento de lo que está pasando, eso nos puede dar un poco más de tranquilidad, un poco más de sosiego, y ese mensaje, ese conocimiento también transmitirlo a nuestros familiares, transmitirlo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y tener la esperanza que ellos con ese contenido vayan transformando y vayan cortando ciclos de violencia. Entonces, hoy voy a hacer la introducción un poco de lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Como todos sabemos por los medios, hay un conflicto entre dos países que tenía ya unos antecedentes de conflicto interno en el que había intervenido de manera indirecta Rusia con unos estados que eran prorrusos en Ucrania y una respuesta de Ucrania tratando de hacer siempre respetar su soberanía y queriendo nunca perder territorios. Pero entonces hoy me voy a centrar un poco en las dos figuras principales de este conflicto, que son el presidente Zelensky de Ucrania y el presidente Vladimir Putin de Rusia. ¿Y por qué es importante? Porque en la medida que entendamos un poco sus estructuras psicológicas, pues eso también nos dará un poco más de herramientas para entender sus decisiones. ¿Qué podemos decir? Primero de Zelensky. Zelensky era un desconocido en la política en su país. Incluso sus antecedentes no eran como político, sino como actor de comedia. Y una de las comedias, ojo al título, que lo disparó a la fama y de donde prácticamente fundó el partido, se llamaba Siervo del Pueblo. Entonces, ojo al nombre de la comedia porque no es para nada una coincidencia ni es accidental. En esa comedia él representaba el papel del presidente de Ucrania y lo hacía de una manera humorística. El final de la comedia, incluso estuvo en Netflix, es bastante interesante. Y él se subió al poder con dos promesas. Una, acabar con la corrupción, y otra, él decía que iba a acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, miremos que esa segunda promesa no la cumplió. Ya después miraremos más, digamos, en la estructura del personaje que pudo haber pasado ahí. El otro personaje es Vladimir Putin, muy conocido, demasiado nombrado, un pequeño dictador, un hombre que fue formado desde su adolescencia como un militar y que llegó al poder y se comporta en sus determinaciones autoritarias como un militar. ¿De dónde viene Zelensky? Putin. Putin es hijo de un exmilitar de la Marina y de una obrera. Ojo a su origen, que era un origen un poco cercano a las fuerzas militares, pero humilde. Y por el lado de Zelensky era hijo, de un profesor de informática y de una ingeniera. Entonces vemos que son dos personajes con unas estructuras bastante interesantes para analizar y entender el conflicto. Ahora aterricemos a Colombia. En Colombia hay algo que no se hace de manera muy rigurosa y es diferenciar muy bien las etapas del conflicto armado en Colombia. No son igual las FARC de la época antes de las negociaciones con Andrés Pastrana, a las FARC que se desmovilizaron con Santos, ni a las disidencias de las FARC actualmente. Así como no es lo mismo las facciones de autodefensas del pasado que se desmovilizaron en el 2006 con Álvaro Uribe y las actuales autodefensas gaitanistas de Colombia. Entonces, ahí hay diferencias
fundamentales en su accionar y en su proceder. Y ahí nos vamos a centrar un poco en una figura que es la de Otoniel. Vamos a mirar un poco su recorrido, su estructura un poco mental para entender por qué está interviniendo de la manera en que ha intervenido en nuestro conflicto y en los últimos días en paro. Y todo esto anudado un poco a la psicología y a esas respuestas que Freud nos ha dado de por qué la guerra, de por qué los seres humanos tienen tantos obstáculos para crear reglas de convivencia que permitan por lo menos unas medianas reglas, por ejemplo, como respetar la vida. Entonces veremos en un video un poco más profundo para este fin de semana estos dos temas. Hasta pronto.